El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 24 de abril. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Un día en el que el partido RM está en jornada electoral. Escogen a sus dirigentes para la juventud y la Secretaría de la Mujer. Un día también en el que Francia va a esta segunda vuelta electoral y, bueno, todo este movimiento de extrema derecha, ¿qué implica? Vamos a tener una de las entrevistas de hoy sobre eso. José, ¿qué más tenemos? Bueno, una semana en la que entra en la parte final de este periodo ordinario la Asamblea Nacional de Diputados, enviando el presidente de la República el tema de reformas electorales que vetó de manera parcial y explicó uno de los artículos por qué, para que se hagan esos correctivos. La pregunta ahora nace, ¿va el presidente de la República, Laurentino Cortizo, a llamar a sesiones extraordinarias luego de la devolución de parte de este proyecto de las reformas electorales a la Asamblea? Pues la gasolina sigue aumentando de precio mientras la guerra en Rusia se mantiene. Sin duda, Fernando, que la semana fue motivo de análisis, fue esas postulaciones al CEN del PRD, y que ha llamado la atención que el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, no se postulara a ninguno de los cargos para la renovación o la nueva junta directiva que debe ser formada el próximo 15 de mayo de este partido. Bueno, nuestro invitado es un habitué de aquí, de nosotros, el ingeniero Guillermo Antonio Ruiz. Memo, esto significa una especie de cortocircuito entre el Ejecutivo y el Legislativo, cuando parecía que todo estaba hecho para que esta fuera el primer paso para convertir al vicepresidente José Gabriel Carrizo en el candidato presidencial del PRD. ¿Qué pasó? Buen día, José Luis y Fernando. Bueno, el PRD es así, tú sabes que tus bautismos de fuego son cuando realmente te toca, ¿no? Y al señor José Gabriel Carrizo le tocó ahora el bautismo de fuego. Mira, no por gusto, Benicio Robinson, que está desde 1984 en la Asamblea, que eso se dice rápido, y él conoce muy bien lo que pasa en ese lugar. Ha sido suplente, ha sido todo y es prácticamente el dueño de la Asamblea Nacional y cohabita con Pedro Miguel González en el CEN del PRD. Pedro Miguel González es el custodio no solamente de la sede del partido y de las sedes del partido, también es el custodio del subsidio electoral, Fernando y José Luis, que eso pesa mucho a la hora de las elecciones, pero también de una cosa importantísima, de la distribución de los recursos para las elecciones, tanto las elecciones generales, las primarias y la previa. ¿Eso qué significa? Que tú le puedes prometer mucho a un candidato. Tú puedes ser candidato a presidente o alcalde, pero el que tiene la plata ya en este momento es el que tiene el subsidio electoral. Sí, tú me vas a decir que no se puede utilizar para temas electorales, pero hay un apartado dentro del subsidio electoral que se llama para formación política. Ese es un 30% de subsidio electoral y cuando tú tienes más de 6 millones de dólares es un montón de plata. Y eso te permite hacer una gran cantidad de eventos preelectorales disfrazándolos de formación política y te va dando visibilidad. En la medida de que el presidente, el encargado del partido no te dé visibilidad, te desconecta de la base. Eso le ha pasado a José Gabriel Carrizo. Él tiene el control de la planilla estatal a través de su relación con el presidente de la República, Laurentino Cortizo, pero el control del aparato del PRD, que es un aparato pesado, lo tienen entre Benicio Robinson y Pedro Miguel González. ¿Qué pasó? Se les acabó el tiempo, se les acabó la cancha y no hubo
forma de negociar cómo iba a quedar el pastel. Entonces, yo calculo también que incluso el presidente de la República puede haber puesto en la balanza si quería mantener al vicepresidente candidato o sencillamente pedirle que saliera del gobierno. Eso puede haber pesado también dentro de la decisión. Lo que sí me queda claro es que no han descartado al señor Carrizo. Ahora, a partir de este momento, Ricardo Martinelli se convierte en mejor amigo del señor Carrizo. ¿Por qué? Porque en la medida en que Ricardo Martinelli, ojo con lo que voy a decir, pueda participar en el torneo electoral, José Gabriel Carrizo no tiene ningún problema de interno en el partido porque todo el mundo piensa que va a ganar Martinelli. En cambio, si Ricardo Martinelli por alguna razón no lo dejan participar en el torneo electoral, pues a José Gabriel Carrizo se le viene encima las aspiraciones de Martín Torrijos, posiblemente de Samuel Lewis Navarro y posiblemente a la de muchos otros que van a ver en la figura de José Gabriel Carrizo una persona no allegada al torrijismo tradicional, que ya lo están señalando gente como Rosario Turner, sí, y una persona sin la experiencia adecuada para una campaña electoral en la cual tienes a un grupo opositor que lo único que hace por este momento es tener grandes comilonas y que no representan a absolutamente nadie. La prueba es las firmas de la constituyente que trataron de hacer y que fue un desastre. Nada más que hay que ver el desastre que fue comparado con lo que está sucediendo con las firmas del revocatorio con José Luis Fábrega, que un grupo de gente sin recursos va 4 o 5 veces más rápido que los partidos políticos constituidos. Pero hay algo que me llama la atención, Memo, porque hay varios escenarios. El primero es que, pues, no tengo a quién poner de secretario general y busco, porque los diputados huelen mal, y busco a la persona que peor huele de todos los que están en el PRD, que es Rubén de León, que yo creo que no hubo un PRD más aliado de los hermanos Varela dentro de todo ese desastre del gobierno pasado que Rubén de León, para que asuma la Secretaría General del partido. 2. No, yo creo que es para quemarlo. No, pero es que ¿qué negociación puedes haber si nada más hay 3 candidatos y uno es Pedro Miguel y el otro es él? No sé con qué te iría peor. Es decir, es morir de cáncer o morir de sida. El problema ahí es que se les acabó el tiempo de la negociación. Porque ellos, cuando José Gabriel Carrizo sale en televisión, tú lo puedes ver desencajado, tú lo puedes ver cansado. Incluso hay que ver dónde fue que hizo la grabación. Yo tengo mis sospechas y te das cuenta. ¿Y con qué lo hicieron? Porque parecía que lo hubieran grabado con un celular. Un celular parecía ese video y todo sí, mal arreglado. Fue grabado con un celular y alguien que le estaba sosteniendo un papel al lado. Claro. Porque lo estaba leyendo. Porque ni siquiera estaba mirando a la cámara. Te das cuenta que eso fue totalmente improvisado y que evidentemente había estado dentro de una negociación larga y tediosa durante todo el día. ¿Qué sentido tenía esperar hasta las 8 de la noche del último día para presentar tus papeles? Si tú eres el que vas a ganar, tú te presentas de primero. ¿Me entiendes? Eso es lo que hace todo el mundo en torneos electorales. Entonces, las cosas se les fueron complicando. ¿Por qué? Porque sencillamente la situación del país así lo ve. Y otra cosa, es indiscutible que si Ricardo Martinelli se lanza, va a ganar. Eso prácticamente está sentenciado. Lo que queda ahí es esta cosa subterfugia que todavía tiene esa candidatura en la mira de algunos poderes económicos del país. Entonces, el PRD está dependiendo de ese pequeño, digamos que esperanza que tiene de poder tener un candidato que no sea Ricardo Martinelli del otro lado, que les permita con la planilla del Estado, con los recursos del Estado y pues echando adelante una serie de proyectos, aunque no los terminen. Y ganando por la mínima. No, claro, por supuesto, si lo que va a buscar el PRD es tener 8 o 9 candidatos. Sí. Eso es lo que va a terminar pasando. Pero porque mira este panorama que hay en el CEN. Con 30%. Vemos, porque si uno lee los nombres de todos los que se presentaron su candidatura, pues por ejemplo, el bando de Nito, el bando de gobierno, no presenta candidato a presidente, no postula candidato a primer vicepresidente, pues postula a Rogelio Paredes como segundo vicepresidente, Rubén de León, que es todavía un verso suelto que nadie sabe qué pata parió ese huevo, y la verdad es que habla de desprestigio, no sé qué es peor. Postulan a Doris Zapata a la primera secretaría, postulan a Ira Ruiz a la segunda subsecretaría, postulan a Bernardo Meneses a la tercera subsecretaría, a Eliezer Montenegro a la cuarta,
a Ricardo Zanetti, sobrino del presidente de la Quinta, y a Ausencio Palacios a la secta, la de indígenas. Del bando de Vinicio, él se presenta a presidente. Él pone a Cristiano Adames en la primera vicepresidencia. Él postula a Alex Lee, el alcalde de Colón, como segundo vicepresidente. No postula a nadie para secretario general. No postula a nadie para primer secretario. El bando de Nito da por sentado que es Héctor Brands, el candidato de Vinicio a la tercera subsecretaría, a la segunda subsecretaría, a Raúl Pineda en la segunda, no postulan a nadie a la cuarta subsecretaría, a Julio Mendoza lo postulan para la quinta y no postulan a nadie para la sexta subsecretaría. Más o menos así marcha el panorama. Ahí hay un tema que me gustaría acotar un poco. Es que no hay un bando de Nito. Eso no puede parecer, pero no hay un bando de Nito. De hecho, nunca hubo. Digo, yo creo que le llaman el bando de Nito por decirle el bando del gobierno. Bueno, allá iba. Doris Zapata representa más a Pedro Miguel González que a Nito Cortizo. Sí. Eso es así. Eira Ruiz, nada más que hay que ver que llegó acompañada con el expresidente Ernesto Pérez Valladares y su esposa. Sí. O sea, ahí ellos, a ver, siempre se los he dicho, el PRD es una federación de partidos, sí, donde ellos se ponen de acuerdo y dependiendo de dónde tú quedaste en la negociación, así mismo te van tocando los puestos. Entonces, Eira Ruiz no es parte de ningún grupo de Nito Cortizo. Yo quiero recordar que el grupo de Nito Cortizo, en el año 2017, estaba encabezado por Publio de Gracia y José Gabriel Carrizo en ese orden. Sí. En la interna del pequeño grupo de Nito Cortizo, terminó perdiendo, políticamente hablando, Publio de Gracia y quedó en la presidencia José Gabriel Carrizo. Pero él nunca expandió ese grupo, o sea, nunca reclutó a nuevos PRDs no involucrados con otros grupos para sumarlos y esperar este momento, sino que sencillamente, pues, recogió de cada uno de los grupos y a partir de la planilla estatal, pues los ha tenido al frente. Pero esta misma gente ha estado con Juan Carlos Navarro, con Balbín Herrera, con Martín Torrijos, con Pérez Valladares. O sea, tú te das cuenta que la lealtad es a las siglas y no a la persona. Ese ha sido el error de José Gabriel Carrizo, que él pensó que lo podía lograr siendo vicepresidente, ministro de la presidencia, la lealtad a la persona. En el PRD eso no va. La única razón, y tú recordarás, Fernando, cuando llegaba Nito Cortizo ahí al estudio, llegaba solo. ¿Cuántas veces llegó con alguien más? No, llegaba solo. Sí. Una vez se lo dije. Llegaba solo. Usted tiene que llegar con manzanillos, hombre. Eso por lo menos da señal de liderazgo. Y llegaba así a la televisión y llegaba así a la radio, pero no llegaba porque le gustara, porque no tenía quien lo acompañara. Esa es la verdad. El grupo de él era muy pequeño. El grupo de juventud que lo acompañaba era muy pequeño y completamente alejado del grupo de Meneses cuando llega a la Secretaría de la Juventud del PRD. Bueno, ni hablar de que la secretaria de las mujeres era Zulay Rodríguez, sí, que se postuló incluso ella para ser candidata. O sea, son versos sueltos. Entonces te das cuenta de que no hay un grupo de Nito Cortizo. Y ese ha sido el error, porque al final debió haber habido un grupo de Gabriel Carrizo. De hecho, este congreso se hace a mitad de periodo precisamente para influir en los funcionarios y que no se vuelvan díscolos, claro, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasará de ahora en adelante? Porque vienen los congresillos donde dan por sentado que el grupo de Vinicio Robinson va a arrasar, por lo menos es lo que están especulando, y se dice que podría haber una nueva negociación más cerca del Congreso, por allá por el 8 de mayo. Pues de todo eso vamos a hablar después del cambio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 24 de abril y como hemos adelantado, José Luis y yo estamos con el ingeniero Guillermo Antonio Ruiz hablando del futuro del país y del PRD, que pasa por allí. Memo, porque ¿qué debe pasar? Porque el primer cortocircuito se dio pues casi automático con ese veto a la ley que revocaba la revocatoria de mandato, o que eliminaba la revocatoria de mandato, pues era una ley pasada del PRD, pero que iba a afianzar esa bancada de cambio democrático. Es decir, el mensaje desde Las Garzas fue claro, pues cero negociación, o por lo menos volamos un puente
Porque esto va a tener influencia también en la reelección de Cristiano Adames hacia la Asamblea. Así es. No, Cristiano Adames puede despedirse de la reelección porque ahora sí el presidente Cortizo ya mandó su mensaje. De hecho, este veto es una respuesta clara y firme a lo que ha pasado con José Gabriel Carrizo. Mira, en el PRD, uno de los estamentos, y yo he tenido por diferentes razones la oportunidad de participar como observador en una reunión de esas, es algo que ellos le llaman el CDN. El CDN es el Comité Directivo Nacional del partido y ellos son los líderes de cada región dentro del partido. O sea, esto, como te digo, esto es una federación de partidos donde, si bien hay subsecretarios, vicepresidentes, el CDN se convierte en una especie de mayoral en cada una de estas regiones. Y es muy importante, por eso casi siempre los diputados tratan de ser el CDN del lugar para pues contar todo el control de la organización territorial del partido, que también te lleva a manejar los recursos. Laurentino Cortizo casi no tiene a nadie dentro del CDN. Entonces, ¿cuál es su forma de presionar a la Asamblea Nacional? Pues vetándole leyes. Y de aquí en adelante vamos a ver un festival de vetos hasta la elección del nuevo presidente de la Asamblea, que va a tener que ser alguien allegado al presidente, que yo no sé cómo lo va a lograr, porque hasta el día de hoy, recordemos el fracaso que ha tenido las Garzas en poner al Contralor. Todos sabemos que el Contralor no era Gerardo el Solís, que está ahora mismo, era otra persona, que yo creo que ya todo el mundo lo sabe, y así hay una serie de funcionarios que las Garzas han tratado de poner y se los han tumbado en la Asamblea. Bueno, Entonces, que lo increíble de todo, Memo, es que para los que no sabían, él logra, bueno, uno de los hijos del Contralor es candidato a la 5ª subsecretaría. Así que ese no pierde la esperanza de seguir pululando dentro del partido. Y aquí, y aquí es donde sale esa visión federativa que tú has dicho siempre que tiene el PRD. Es decir, un monstruo de tantas cabezas que encima no se ponen de acuerdo unas con otras. Es que, por ejemplo, el PRD tiene un equipo permanente en presidencia. La gente que estuvo con Pérez Valladares, con Martín Torrijos, es la misma gente que está ahora mismo, que son operativos, que tú no los ves, sabes quiénes son, pero no sabes exactamente. Bueno, son las personas que saben que son los que entienden día a día cómo funciona el país, que tú pagas una planilla en Chiriquí y funcionan los acueductos en Coclé. Es decir, son los de la cocina, son los que saben cómo se hacen las reuniones del Fondo Monetario, a quién hay que llamar en el Departamento de Estado, con quién hay que hablar en el corregimiento X para el acueducto. Esa gente son los famosos fontaneros que le llaman en Europa. Ese es un grupo que está por encima del candidato y de la persona. Pero de ahí en adelante tienes un grupo de personas que teóricamente rodean al presidente de la presidencia. Bueno, en esta ocasión, los que rodearon durante los últimos 15 años a Laurentino Cortizo, casi ninguno está en presidencia. De hecho, sus más cercanos tienen 4 o 5 años de estar haciendo campaña con él. Sí. Todos los que estuvieron desde mucho antes están muy lejos. Eso sin saberlo, quizás por algún tipo de chambonada política, les restó formas de poder dentro de presidencia. Entonces ahora mismo el presidente se encuentra con una Asamblea Nacional completamente controlada por Benicio Robinson y un partido completamente controlado por Pedro Miguel González, que ellos sí saben cómo se hacen estas cosas, y en este triunvirato el gobierno siempre está perdiendo. Memo, y ahí ¿Va a ganar? No lo veo. No sé. También entra lo que las personas en su momento decían con la salida de Rosario Turner como ministra de Salud, que deja entrever entonces lo que se decía en pasillo, que hubo un problema en el momento de su salida y principalmente contra el vicepresidente de la República. ¿Será por eso que ella entra ahora en el ruedo a la presidencia de ese partido, por esa molestia de ser sacada del Ministerio de Salud? Porque de Rosario Turner se especula incluso que podría ser una candidata presidencial. ¿Cómo sale Rosario Turner ¿cómo sale Rosario Turner del gobierno nacional? Sale con sale como una persona bastante popular. Recordemos que en ese momento era el peor momento de José Gabriel Carrizo, y de la que hubo que cambiar viceministro de la presidencia, que ¿se acuerdan el viceministro que dijo que él no iba a permitir Muñoz, que su jefe no sé qué hiciera?
Bueno, ese tipo de cosas no se olvida dentro. Y, a ver, Rosario Turner es una líder dentro de Panamá Oeste. No solamente en el sector de salud, sino una líder en Panamá Oeste, dentro de las filas del PRD. Es muy cercana a gente como Doris Zapata, como al propio Paredes, a todos los históricos del PRD, y ni hablar de Pedro Miguel González. Yo les quiero dar nada más un pequeño dato. Cuando Rosario Turner fue a presentar sus papeles, ¿quién la acompañaba atrás? Héctor Alemán. Héctor Alemán no tiene ningún puesto en este gobierno, pero Héctor Alemán es persona clave dentro del PRD. Sí. Primero porque sabe dónde conseguir recursos y puede hacerlo. Además, ha sido jefe de campaña de varios candidatos, ganadores y perdedores. Conoce completamente el país y todos tienen su número de teléfono dentro del PRD. Si hay alguien, tú puedes traer a Jimmy Papadimitrio o lo que tú quieras, pero si hay alguien que conoce dentro del PRD, ¿a quién hay que llamar? En un circuito de Cerro Viejo, en un corregimiento, en el dirigente de Cerro Viejo, es Héctor Alemán. Y ahí hay una gran desventaja. Entonces, claro, por supuesto que ella tiene una gran capacidad. ¿Qué significa esto? Que mientras que no se dé el Congreso Nacional del PRD, el gobierno entero va a estar en zozobra. Y eso es malo para el país. Sí. Es que eso es lo que temo. Es decir, si fuera una pelea interna del PRD, bueno. Pero el problema es que esto va a afectar la propia gobernabilidad del país. Claro, porque vienen las presiones para que Martinelli no sea de un lado y sea del otro. Vienen las presiones para ver si hay más partidos políticos, si desmembramos a los partidos de oposición, o sencillamente ayudamos a que sigan unidos. Y lo peor de todo es el trato al aliado, que es el Molirena, que es como un pintado en la pared en este momento. Así las cosas, el PRD necesita encontrar en los próximos 2 años que haya muchos candidatos y tener un buen candidato para ir contra un Ricardo Martinelli que hoy por hoy gana las elecciones. Porque hay algo mismo que tampoco hemos tomado en cuenta, y es que lo que podría convertirse en un cuartel de invierno, que es la alcaldía, bien manejada por Juan Carlos Navarro durante la presidencia de Mireya Moscoso, pues lo tienes con una persona que yo no sé si el PRD lo considera uno de los suyos, que es José Luis Fábrega. ¿Y cuántos del partido están detrás de esa recogida de firmas? Bueno, mira, si yo fuera precandidato del PRD, estaría poniendo firmas ahí, porque a mí me conviene sacar a José Luis Fábrega de ahí. Además, yo no me imagino al presidente de la República y al PRD permitiendo una vorágine electoral en medio de las elecciones. Claro. En el momento en que estos muchachos recojan 90,000, 100,000 firmas, las peticiones para que renuncie de manera expresa el alcalde van a ser tan fuertes que no creo que las pueda soportar. Van a ser muy fuertes y va a venir de todas partes. Y a ver, si te critica la oposición, tú lo aguantas. Pero si te critica tu propio gobierno, la tienes más difícil. Te puedes atrincherar todo lo que tú quieras, pero ¿cuánto vas a resistir? Entonces, el PRD va a necesitar precisamente quitarse eso de encima y también van a buscar una forma de acercar a la vicealcaldesa, si es que finalmente termina quedando, o la persona que quede, pues los ayude. Es que la alcaldía de Panamá, igual que la de Colón y las de Arraiján y Chorrera, son fundamentales para el PRD, sobre todo por los márgenes tan estrechos los que puede ganar una elección. Sin Ricardo Martinelli, la posibilidad de que gane sería de 1 o 2 puntos porcentuales con un máximo de 25%. Claro. Sin Ricardo Martinelli. Así que imagínate lo muy cerrado bueno, que es el asunto. Un poco lo que pasó con Nito Cortizo, es decir, fue pues, las provincias centrales las que voltearon el fiel de la balanza y los votos del Molirena. Si hubiera ganado Juan Carlos Navarro, habría sido lo mismo. Sí. O sea, es que el techo del Partido Revolucionario Democrático se ha ido encogiendo. Es cada vez más cada vez tienen el techo más cerca de la cabeza. Lentamente, porque es el partido más organizado del país, es el partido que tiene la posibilidad de tener un dirigente en cada corregimiento y los otros partidos no lo han logrado hacer, porque todavía se siguen mirando a sí mismos. Pero en esa instancia, además de que el PRD ha logrado también ser un partido que no se divide. Entonces, ¿por qué? Porque no lo necesitan, porque al final coexisten muy bien como diferentes partidos en una federación
que no es regentada por nadie, sino por el que obtiene el poder en estas famosas elecciones de Congreso nacionales que son tan importantes. Y tú ves que los expresidentes de la República, que con origen PRD, siguen dando vueltas alrededor de todo eso, precisamente para mantener algo de poder. O sea, el PRD es lamentablemente un partido que, si bien en su momento aceptó las reglas democráticas, no ha evolucionado como un partido moderno teniendo todas las posibilidades de serlo. Quizás ese es el siguiente paso del PRD, modernizarse para no desaparecer ante la eventualidad de que Ricardo Martinelli gane las elecciones. Digo, lo cierto es que, es decir, porque veo muy pocos representantes representados, y valga la redundancia, tanto en esa nómina de gobierno como en la nómina de Vinicio Robinson. Es decir, ninguno fueron diputados y alcaldes en una y funcionarios de gobierno y gente allegada al gobierno en la otra. Pero no hay representantes, que ahí es donde está el verdadero poder del PRD. Es decir, no es casual que ellos saquen siempre el 60-70% de todos los representantes del país. Además de que la ley electoral está hecha para que el PRD tenga la mayoría de representantes de corregimiento y sobre todo en la Asamblea Nacional. No nos vamos a llamar a engaños. El cociente y el medio cociente de residuo son una hechura para que con esa implantación en los corregimientos tú tengas el control de la Asamblea Nacional siempre. Entonces, tampoco les interesa tener a los representantes de corregimiento muy arriba, que dentro del PRD ellos tienen que escalar para poder ser alcaldes y entonces ver si pueden llegar al CDN. Les recuerdo esto, dentro del PRD lo más importante es CDN. Un representante de corregimiento nunca va a ser CDN, precisamente porque hay alcaldes, hay diputados, y por eso tampoco lo van a dejar que llegue a un puesto tan alto como ser miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PRD. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto, Memo. Es una semana interesante. Hoy debe empezar el primer congresillo y uno va a entender por dónde van los tiros en estas 26 áreas de organización del partido, que es donde realmente se corta el bacalao, como dirían los españoles. Y el ingeniero Guillermo Antonio Ruiz. Bueno, voy a información comercial. Cuando regresemos, bueno, tengo una invitada internacional, Macarena Olana Choclán, es diputada del partido Vox. Estuvo en Panamá esta semana, la entrevisté, y vamos a hablar de la situación de España, vamos a hablar de qué va a pasar en Francia con esta elección y de esa derecha que han estado demonizando. Después del cambio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 24 de abril y me honra mucho en presentarles a nuestra invitada internacional de hoy, Macarena Olona Choclán. Ella es diputada del Congreso Español. Está con nosotros del partido Vox. Bienvenida, Macarena. Mucho gusto, Fernando, estar aquí en vuestra casa y poder tener la oportunidad de saludar a todos nuestros espectadores. Porque hay algo que me llama poderosamente la atención, porque pareciera que ser de derechas uno tiene que ocultarlo. Es como tener, no sé, como tener un padre alcohólico o algo así. Decir de derechas, la gente no lo dice con ese orgullo que se decía antes. Y ustedes han vuelto a tener esa, es decir, hablar de la derecha española con orgullo, con lo que representa, con la historia de España, que ahora tratan de tergiversarla y de enredarla mucho más. Ustedes han dado una identidad nueva al país. Nosotros, para quienes no tengan conocimiento, somos la tercera fuerza política actualmente en España. Exacto. Y en intención de voto con unas expectativas mucho mayores cuando se produzcan las siguientes elecciones generales, que Dios mediante tendrán lugar a finales del año 2023. Ya hemos asumido por primera vez, porque somos realmente un bebé como partido político. Nosotros surgimos a finales del año 2013, principios de 2014, y la primera vez que irrumpimos en el Congreso de los Diputados, donde yo ya estaba presente, fue en las elecciones de abril de 2019. A partir de ahí ya fue todo, bueno, previamente había sido en 2018, diciembre, en las elecciones autonómicas de Andalucía, que es donde todo empezó todo, donde comenzó la reconquista. Y desde entonces pues hemos tenido un incremento exponencial gracias a la confianza de los españoles. Nosotros estamos en política, Fernando, y lo tenemos muy claro, con una voluntad,
y es la de servir a España y a los españoles, con un deseo profundo, que es que seamos algo totalmente transitorio, accesorio, que ojalá desaparezcamos porque los fines que nos han llevado a dar un salto al ámbito político los consigamos y no sea necesaria nuestra existencia. Pero a ustedes, por ejemplo, les han dicho los herederos de Franco, un partido machista, un partido que pareciera que viven en 1950, es decir, que tratan de revivir los fantasmas de la guerra civil. Sí, Las demonizaciones, etiquetas, estigmatizaciones hacia nuestra formación y hacia cada uno de, incluso agresiones físicas, sí. Amenazas de muerte, que por ejemplo hacen que yo tenga que ir con permanente escolta desde que estoy en el Congreso de los Diputados, yo que soy una mujer que bueno, tengo un perfil que con anterioridad a mi llegada a la política, que es escasamente hace 3 años, yo soy abogado del Estado. No, no es un símil, pero es como si fuera un procurador. Efectivamente, de la administración. De la administración mezclado con fiscal, sería la figura exacta acá en Panamá. Nos estigmatizan con múltiples etiquetas, ninguna de ellas ciertas, para intentar silenciar nuestra voz. Pero es algo que no han conseguido, y eso a pesar de tener a su disposición auténticos terroristas informativos a derecha y a izquierda, porque representamos una amenaza para los partidos tradicionales. Me preguntabas, Fernando, estamos aquí para elevar de nuevo a la derecha, y no sería exactamente. Nosotros consideramos que estamos en un punto, también por la situación histórica en la que nos ha tocado hacer frente, a una grave crisis como es el coronavirus, la pandemia que está afectando a nivel mundial también con mucha dureza a Panamá, pero esto hace que en el momento actual ya no se pueda hablar de derechas ni de izquierdas. Hay que hablar del pueblo y de sus necesidades, y lo que no estamos dispuestos es a permitir que la izquierda se abandere a suyas banderas que tradicionalmente han dicho que eran propias suyas, como la defensa del obrero, la defensa del trabajador. Nos hemos negado y estamos demostrando con hechos concretos que es Vox realmente el único partido que está al lado de eso que hemos denominado la España que madruga, la España que tiene las manos encallecidas, Fernando, manos dignas de trabajar duramente y que están hartas de ver cómo la distancia entre la clase política y la clase trabajadora, la ciudadanía, es cada vez más infinita. Nosotros hemos reventado un consenso progre que existía hasta la fecha entre derecha e izquierda para dar la batalla cultural, la batalla de las ideas. Y te advierto, Fernando, que esta batalla cultural es algo que se está librando a nivel mundial y que también Panamá está amenazado. Sí, la homogenización del pensamiento único que se está tratando de... Nosotros tenemos por primera vez en España al comunismo en el gobierno nacional, al comunismo, a la extrema izquierda comunista. Bueno, realmente Unidas Podemos es una vergüenza. Es algo terrorífico. Las cosas que dicen son cosas realmente que uno dice, esto es en verdad. Bueno, están en el expropiese. Y ya sabemos cuáles son los resultados cuando el comunismo llega al poder. A los únicos que benefician, y esto lo demuestra no solamente la historia pasada, sino la contemporánea, aquellos países donde está actualmente gobernando el comunismo, los únicos beneficiados son los dirigentes y el pueblo cada vez más empobrecido. Lo vimos en Cuba, lo vimos en Venezuela, donde a raíz de la tragedia de Vargas en 1999... Pero, por ejemplo, ¿cómo un partido como Unidas Podemos, no solamente en muy poco tiempo, llega a tener una representación importante, sino que está cogobernando? Es muy sencillo, Fernando. Unidas Podemos surge en 2015, porque consiguen un objetivo fundamental, politizar el dolor. En 2015 gobernaba el Partido Popular, esto es la derecha tradicional en España, que demostró que eran muy buenos técnicamente haciendo leyes, pero que no tenían corazón al gobernar. Y te voy a poner un ejemplo muy concreto. En 2012, con una crisis financiera extraordinaria, fue una crisis financiera en aquel momento, se rescató a las cajas de ahorros con 64.000 millones de euros de dinero público inyectado directamente para rescatar a las cajas que estaban gobernadas por políticos y sindicalistas y que las habían llevado a la absoluta quiebra. Las cajas de ahorros, para que tengan una idea, son unos bancos originalmente con unas limitantes muy claras. Posteriormente se convirtieron ya casi todos en bancos. Absolutamente. De hecho, actualmente todos han sido absorbidos por bancos, efectivamente, incluida la deuda. Se compraron por €1 cuando tenían deudas multimillonarias, rescatadas por dinero público. Pero este ejemplo es muy gráfico. 2012, 64.000 millones de euros de dinero público que se inyecta para salvar a las cajas que había, a los bancos que habían sido saqueados por políticos y sindicalistas, mientras se permitían en ese mismo año una media de 514 desahucios diarios de personas de clase media, Fernando, que perdían sus casas porque no podían hacer frente a las hipotecas
que les exigían esos mismos bancos que estaban siendo Siendo rescatados salvados con sus impuestos. Esto lo utiliza Unidas Podemos, politizando el profundo dolor, porque hubo suicidios tremendos, historias dramáticas. Pero un experimento nacido dentro de la Universidad Autónoma de Madrid y que de repente todos estos grupos de profesores salen dan un paso al frente en el ámbito político, pero no nos equivoquemos, esto con no es dinero casual. iraní y venezolano. Ahí voy, Fernando, apuntas perfectamente. Esto no es casual, eso está perfectamente orquestado. Igual que se dice que la irrupción con Chávez y luego Maduro del comunismo en Venezuela fue de la mano de Cuba y de los servicios de inteligencia cubanos, acá en España, nosotros, con Unidas Podemos, tenemos la influencia, expertise y absoluta ayuda a todos los niveles. Está siendo investigado penalmente en España, tanto de Venezuela como por parte de Irán. Unidas Podemos, para que se hagan una idea de nuestros espectadores, tiene menos representación parlamentaria que Vox, casi la mitad de diputados. Sí. Y sin embargo, están en el gobierno de España porque el socialismo necesitaba la suma de los votos de la extrema izquierda comunista para poder formar un gobierno de coalición. Esto sucede en 2019 y lo que hemos visto es una absoluta degradación de nuestra democracia española desde que este gobierno de coalición irrumpe en Moncloa. Te decía que hay amenazas que son absolutamente comunes. Nosotros aquí en Panamá tenemos al Partido Revolucionario Democrático, que forma parte de la Internacional Socialista, bien, pero que también forma parte de un foro internacional, como es el Foro de Sao Paulo, donde dan cabida a la extrema izquierda comunista de Venezuela, de Cuba, también de España, forma parte del Foro de Sao Paulo, Irene Montero, la pareja de Pablo Iglesias. Irene Montero es tremendo. Ministra de Zapatero, Igualdad. Ministra de Igualdad. Por primera vez en España se ha destinado a este Ministerio de Igualdad, que me gusta a mí denominar, porque no hace absolutamente nada. Miles de millones de euros. 522 millones de euros. Para imponer en España un adoctrinamiento, una ideología, ¿cuál es la ideología de género que pretende Fernando? Y que esta amenaza es común aquí en Panamá. Pretende deconstruir a los hombres, pretende deshaceros por completo. Y vais a acabar, si esto consigue imponerse, como ahora mismo estamos en España. Nosotros, el gobierno de Zapatero, en 2004, aprobó la mal denominada Ley de Violencia de Género, que ha convertido en presuntos culpables solamente una categoría, absolutamente, a una categoría de colectivo en España, los varones. Si tú eres denunciado como varón en España por violencia de género, por una mujer, aunque no tenga ningún tipo de prueba, tú por protocolo pasas 48 horas en calabozos. Y solo si consigues demostrar tu inocencia sales absuelto, algo que es totalmente contrario a otro principio que está en vuestra Constitución política, como la española, que es la presunción de inocencia. En España, por esta legislación, solo hay presunción de inocencia para las mujeres. Pero es que en julio del año pasado, Fernando, se aprobó una reforma legislativa en España que si tú como hombre eres padre y eres denunciado por violencia de género por tu pareja, el juez español está obligado a retirarte la patria potestad o el régimen de visitas de tus hijos menores. Pues solo Vox se alza frente a esta legislación totalitaria para decir alto y claro que queremos una igualdad efectiva en España de hombres y mujeres, que no queremos un feminismo que se base en el odio patológico hacia el varón, porque eso es embrismo, eso no es feminismo. Yo defiendo una mujer empoderada, en pie de igualdad hacia el hombre, y que mi partido no es machista, lo demuestra, pese a los insultos que recibimos, que yo soy la tercera autoridad dentro del Congreso de los Diputados en mi partido, la secretaria general, detrás del presidente Santiago Abascal y del portavoz principal, Iván Espinosa de los Monteros. Bueno, Alonso Correa está con nosotros. Alonso, buenos días. Buenas tardes. Buenos días y un saludo a todos los televidentes de Entre Líneas. Bueno, a mí lo que me gustaría preguntarle a la diputada Macarena Olona es acerca de algo geopolítico, que es el tema que me compete en este programa, que ha sucedido esta misma semana, que es pues, la petición de reforma del Tratado de la OTAN presentada por el PP y Vox para tratar de meter a las ciudades autonómicas de Ceuta y Melilla dentro de la protección misma de la OTAN. Esta pregunta, pues, para explicarle un poco, estas ciudades, a pesar de ser parte del país, de España, del reino, no están bajo el paraguas defensivo de la OTAN. ¿Por qué pasa esto? ¿Cuál es la propuesta que está presentando Vox? ¿Y qué es lo que se espera que responda la OTAN? Pues una pregunta muy interesante, Alonso. Intentaré ser concisa en la respuesta porque es un tema tremendamente complicado. En España únicamente Vox defiende una defensa, valga la redundancia, efectiva de nuestras fronteras. Como saben todos nuestros espectadores, España mantiene la frontera sur de toda Europa con África.
y estamos sufriendo auténticas invasiones migratorias en Ceuta, en Melilla, pero igualmente en las Islas Canarias, donde especialmente por parte del Reino de Marruecos sufrimos un chantaje permanente que arroja a sus menores a nuestras ciudades españolas, a pesar de estar en suelo africano, como una forma de chantaje hacia el Reino de España para conseguir más financiación pública en forma de subvenciones de millones de euros españoles, en forma de parque móvil. Hemos entregado distintos vehículos para las fuerzas policiales. Incluso mucho mejores que lo que usa la Guardia Civil. Fernando, estás muy bien informado, mucho mejores que los que utilizan nuestros agentes de la Guardia Civil en España. Y este chantaje permanente está siendo aceptado por el Gobierno de España, que está absolutamente de rodillas ante el Reino de Marruecos. Nosotros pedimos, entre otras medidas, que el paraguas de la OTAN proteja igualmente a Ceuta y Melilla, que estén incluidas dentro de ese paraguas de protección. Y por desgracia nos hemos quedado solos en el Congreso de los Diputados en esta petición. Intentamos trasladar a Europa un mensaje muy claro, y es que no pueden pensar que la invasión migratoria que sufre España es un problema exclusivo de España, porque nosotros somos la frontera sur de Europa y como tal debemos ser tratados, deben involucrarse y la respuesta debe ser global y europea frente a la amenaza que estamos sufriendo. Porque además es profundamente injusto en España que tengamos a una población inmigrante que cumple religiosamente con sus obligaciones, que toca a la puerta, que cumple las leyes españolas, que paga sus impuestos, que viene a España a buscar un futuro próspero, a trabajar y a integrarse en España y a levantar la patria al lado de los españoles nacidos de origen, y que están viendo cómo de manera discriminatoria miles de inmigrantes ilegales se saltan la cola, no pagan sus impuestos, reciben un cheque mensualmente a través de ONGs como Cruz Roja, pagados con los impuestos de todos nosotros, y es profundamente discriminatorio e injusto este doble trato que se está produciendo. Por tanto, encontramos que es precisamente en España la población inmigrante legal la que más apoya a Vox en todas nuestras reivindicaciones sobre la necesidad de una defensa efectiva de nuestras fronteras, porque entre otras cuestiones, si ya hablamos de los pueblos iberoamericanos, somos pueblos hermanos, que tenemos unos vínculos de sangre, de historia, de cultura, que hacen que no podamos ser, esto no puede ser desconocido, hacemos patria juntos. Y lo que nos advierten nuestros hermanos de pueblos iberoamericanos que están afincados en España es que están viendo cómo se está importando una forma de delincuencia que es propia de sus países de origen, que es negada por el Gobierno de España, a la que no se le hace frente en España y que está provocando que España se esté convirtiendo en la actualidad, con la permisividad del Gobierno de España, en la España de los machetazos. ¿Verdad? Porque tenemos reyertas entre bandas latinas cada noche a machetazos, y nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad no están siendo dotados de los medios necesarios para poder hacerles frentes de manera efectiva. Porque hoy son las elecciones en Francia. Mucha gente ha comparado a Vox con el Frente Popular de los Le Pen. Yo creo que Con Marine Le Pen. son diferencias, y yo creo que no tienen más diferencias que coincidencias, ¿no? Absolutamente. El que tengamos puntos en Porque común. ustedes no son, por ejemplo, anti-europeos, No, por Dios. ni son anti-OTAN. Efectivamente, nosotros somos europeístas. Esa es otra de las etiquetas que se intentan colgar sobre Vox, que somos antieuropeos, y es absolutamente incierto. ¿Qué es lo que nosotros decimos, Fernando? Que hay que volver a los principios fundacionales de la Unión Europea, donde los Estados miembros eran Estados soberanos. Sí. Hemos perdido por completo nuestra soberanía a favor de unos burócratas que están en Bruselas, en unos despachos oscuros, que son los que deciden el futuro de las naciones europeas, y que en ningún momento lo hemos votado en nuestros parlamentos nacionales, Fernando. Nosotros lo que decimos es que hay que volver a esos principios fundacionales y que hay que respetar las soberanías de los Estados miembros, que es necesaria una cooperación, una colaboración, pero en ningún caso una cesión de nuestra soberanía a favor de esos burócratas, a favor de instancias europeas, que no ha sido ratificado en ningún momento por nuestros Estados miembros. Tú tienes un gran conocimiento, al igual que Alonso, de geopolítica. Estáis viendo la demonización y chantaje al que se está sometiendo a Hungría y a Polonia. Y ahora, cuando estamos viendo la invasión por parte de Rusia de Ucrania, hemos visto cómo son precisamente... Sí, que todos los fantasmas eran reales, ¿no? Por favor, y estos países cómo están acogiendo a los refugiados, a estos mismos países a los que se les ha criminalizado y se les ha atacado, diciendo que vulneraban derechos fundamentales de la población.
por decir una cuestión esencial que también defendemos en Vox en España. Mira, no sé cómo lo tenéis acá en Panamá, pero yo informo por si está por venir, porque, repito, las amenazas son comunes, vienen de la mano de foros internacionales como el Foro Sao Paulo o el Foro de Puebla. En España tenemos una educación pública en la que se está adoctrinando a nuestros niños menores Y la de manera universitaria ni absoluta. La universitaria ni te cuento, pero hay un plus de perjuicios si hablamos de los niños menores porque es el momento en el que se encuentran más vulnerables. Se está adoctrinando a nuestros niños y se les está impartiendo lo que se denominan clases de educación afectivo-sexual, dando a los niños menores de 6 años clases sobre sexualidad, donde se deconstruye al hombre, se deconstruye a la mujer, se les dice que todo vale, que tú no tienes por qué ser hombre, que eso es un contexto social que te imponen. El machismo patriarcal. Efectivamente, el heteropatriarcado, y que tú realmente tienes que probar todo para llegar decidir a lo que tú exactamente, decidir a lo que tú quieras. Yo te voy a decir, mira, no sé si aquí es lo mismo. Yo, cuando tenía 6 años, en la educación en España se respetaba un mandato que está en nuestra Constitución, y es que los padres tienen derecho a que los hijos menores reciban las creencias religiosas y morales que sean acordes con la propia ideología de los padres, sin que el Estado se pueda meter en ello. Es una cuestión íntima de los padres, y si en el colegio se quiere dar una educación moral o religiosa, los padres tienen que autorizarlo. Eso actualmente ya no pasa en España. A mí con 6 años me decían que los niños venían de la cigüeña. Sí, bueno, no sé si aquí en Panamá es el mismo símil. Yo incluso soy 10 años mayor que tú, así que imagínate lo que me decían a mí, Entonces, si es que me lo decían. Yo lo que quiero es que se respete mi La derecho, inocencia. tu derecho exactamente a que nuestros hijos sean inocentes, ya que los padres decidan en cada hogar qué es lo que quieren trasladar y cómo quieren trasladar un ámbito tan íntimo como es la sexualidad, la moral, la religión a los hijos. Pues esto, desde que está la extrema izquierda comunista en España, desde 2019, se ha aniquilado por completo, y ya tenemos clases también de enseñar el cuerpo, la sexualidad a los niños menores, exactamente a los 5 o 6 años. Alonso. Sí, a mí, pues, la siguiente pregunta que me gustaría hacerle a la diputada Macarena Olona es de un tema que ya he hablado aquí, que es algo que realmente es chocante, es acerca del desabastecimiento. Parte de la huelga de los camioneros, pues, del manejo horrible de las negociaciones que tuvo el gobierno, del intento de chantaje que también tuvo, pues, que no solo desilusionó las negociaciones de los camioneros y deshizo esta mesa de diálogo, pero que es un tema que se ha enfriado a lo largo de estas semanas. Pero me gustaría saber qué solución hubiese ofrecido Vox para tratar de solventar este problema, y la opinión acerca de tanto del desabastecimiento que se ha sufrido en el país de materiales de primera necesidad como el aceite y del intento de chantaje que tuvieron ofreciendo pues, dinero público como es normal, que ya se ha visto en este gobierno. Así es, Alonso. Para que se hagan una idea nuestros espectadores, actualmente en España el precio de la luz, la factura de la luz, ha alcanzado picos de 600 euros el megavatio hora, un incremento de un 300% respecto de lo que costaba la luz hace justo un año. Este precio de la luz repercute de manera directa en negocios, comercios, nuestros hogares, en España, a los enfermos que viven conectados 24 horas a un enchufe, como son los enfermos de ELA en su estadio final. Se les está obligando en muchos casos a no tener más opción que la eutanasia, que también se ha impuesto en diciembre del año pasado ya en España como única salida para quienes sufren una enfermedad terminal, frente a los cuidados paliativos que Vox defendía que se implementasen de manera efectiva en España. Junto a ese precio de la luz exorbitante, tenemos un incremento de la cesta de la compra, los alimentos más básicos, superior al 30% en la actualidad. Es decir, en España se está pasando mucha necesidad, y se está pasando necesidad especialmente por lo que se conoce como las clases medias, las clases medias españolas. Las colas del hambre, que se le denomina, esto es, las colas para los centros de asistencia donde se proporciona comida gratuita, asistencial, caritativa a las personas, son cada vez más largas, y están asistiendo a esas colas del hambre personas que en ninguna otra crisis anterior en España se habían visto la necesidad de tener que acudir a esa medida extrema antes de verte en una situación de absoluta exclusión social. Y en estas circunstancias encontramos que, un poco al hilo de lo que también me preguntaba Fernando, el Gobierno de España
se niega a adoptar medidas efectivas que son las que adoptaría Vox, como es la bajada drástica de los impuestos que se podría hacer mañana mismo. Esa factura de la luz que les comentaba está integrada en 2/3 partes por impuestos que el Gobierno de España podría eliminar mañana mismo si tuviera voluntad. ¿Qué es lo que sucede? Que necesitan sufragar la extraordinaria estructura administrativa, política, el gasto político superfluo que tenemos en España, con el Gobierno de España más mastodóntico, 22 ministerios, 4 vicepresidencias, el presidente del Gobierno, con más de 1000 asesores puestos a dedo, más toda la estructura de comunidades autónomas, duplicidad de competencias administrativas, y se niegan a reducir toda esa estructura mastodóntica. Por eso se niegan a bajar impuestos, porque alguien tiene que pagar esa factura del gasto político. Claro. Los transportistas salieron a la calle porque además estamos sujetos a toda una serie de acuerdos comerciales impuestos por Bruselas, por la Unión Europea, que no defienden adecuadamente la soberanía nacional española. Nos pasa igualmente en el campo, donde estamos viendo cómo por mor de esos acuerdos suscritos en la Unión Europea, encontramos que los productos agrícolas ganaderos españoles se ven sujetos a una competencia desleal con productos de terceros países, especialmente Marruecos, donde es evidente que las condiciones fitosanitarias, las condiciones laborales, las condiciones sociales no son las mismas que en nuestro país, que han sido impuestas por Bruselas, y eso hace que nuestros productos se vean sujetos a una competencia desleal que nos hace absolutamente imposible mantener una competencia efectiva expulsándonos del mercado. Así es. Bueno, Macarena, yo creo que tenemos muchos temas, Alonso, los que tenemos, pero el tiempo siempre es un gran enemigo de estos medios de comunicación. Un honor haberle tenido acá con nosotros, Macarena Olona Choclán. Alonso, gracias por estar, y a ustedes por su audiencia. Que todos tengan un muy feliz domingo. Nos vemos mañana, 6 en punto de la mañana, en la edición matutina de Next Noticias.